Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Molt bon dia, Bufacanyes! Bon dia, Pedro Vicente Roble. Com estàs, Víctor Calderón? Don Benítez! Molt bé. Avui tenim una entrevista molt xula. Molt xula, molt xula. Vam poder xerrar amb César Sebastián, l'autor de Ronson. Exacte, que vam xerrar justament quan li van donar el Premi a Autor Revelació del Còmic Barcelona, que com es diu el premi aquell? Sí, Premi Miguel Gallardo. Sí, exacte. Sí. I ara just la setmana passada també va rebre el Premi de Ojo Crítico de Ràdio Nacional d'Espanya, també perquè ha demostrat ser un autor, no només revelació, perquè ja porta molts anys també treballant com a dissenyador, ara ens ho explicarà ell a l'entrevista, i aquest còmic Ronson, superrecomanat. Aquesta entrevista la vam gravar al Còmic Barcelona el primer cap de setmana de maig, i us deixem perquè la podeu gaudir, i ens veiem la setmana que ve. Donem pas a nosaltres mateixos en el passat. Som-hi! Doncs ens donem pas a nosaltres mateixos. Ara, hola, nosaltres del futur. Hola, Víctor. Hola, què tal? Pedro Vicente el Roble. Doncs estem al Còmic Barcelona i estem en un dels còmics que més ens ha impactat en el que portem de curs llegit, que és el Ronson, del César Sebastián, que el tenim aquí amb nosaltres. César, hola, bona tarda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, genial, muy contento. Primero de todo, felicidades. Premio Revelación. Autor Revelación, es que es un premio con un nombre muy largo, también porque se le hace... Miguel Gallardo, sí, Autor Revelación. Se le hace honor a este gran autor, Miguel Gallardo, que ya no está entre nosotros. Y eso, hoy, hace unas horas, con este premio, no es el primer premio... bueno, como Autor Revelación no lo sé, pero el cómic del que hablaremos hoy, Ronson, sí que se ha llevado ya algún premio. Sí, así es. ¿Cómo te lo tomas esto de que tenga tan buena recepción? Bueno, para mí es un poco una sorpresa, es como que no me la acabo de creer del todo. Pero bueno, creo que eso está bien. No sé, yo estoy súper contento, desde luego. Yo no me esperaba para nada una reacción así por parte del público, de ferias del cómic y de la crítica y demás. Y claro, es genial, ¿no? Que tenga un reconocimiento, sobre todo también porque es un impulso para que el libro siga conociéndolo la gente y bueno, y también es un reconocimiento a la labor de la editorial, de Outsider, que eso no lo digo igual lo suficiente, pero que me parece que es importante, ¿no? Ahora hablaremos también de la labor editorial y de la edición tan preciosa que tenemos. Para quien no conozca a Ronson o no sepa de qué va, no os lo voy a explicar yo. Te lo voy a pasar a ti el marrón. Pero creo que una de las claves por las que creo que también el cómic está siendo tan exitoso es que mucha gente se puede reconocer en esta historia y por ello también creo que está teniendo tan buena acogida. A ver, explícanos tú. Es que el de la sinopsis es mi compañero. A ver, què tal? Doncs sinopsis. Doncs Ronson és un còmic que està situat en un poble que l'autor, el César, no ha volgut dir el nom, perquè quedi com tot més ambigu, i que expliquen la vida d'un poble a la postguerra, com la gent pateix i tracta diferents temes, l'homosexualitat, el maltracte animal, el maltracte masclista, i fa un fil amb un personatge que explica les seves històries, que no sé si aquest personatge és algun familiar teu. I abans de que em contestis això, la meva pregunta és: ¿cómo la semilla para que nazca este cómic? ¿Cómo a ti se te mete la semilla dentro y tengo que explicar esta historia porque es que me la tengo que quitar de encima o la quiero explicar porque me parece que quizá mucha gente se sentirá identificada? Pues a ver, la historia parte de los recuerdos de mi padre, ¿no? Y mi padre pues imagino que como mucha otra gente, ¿no? Familiares suyos le cuentan historias. Mi padre es muy dado a narrar episodios de su infancia, recuerdos, y tiene muy buena memoria para los detalles, lo cual es muy útil si vas a contar una historia, porque las historias yo siempre defiendo que se construyen en base a los detalles, ¿no? En lo concreto luego es lo que arma las ideas más generales y más abstractas, ¿no? Y con las que luego la gente se identifica. Y me parecía que era muy interesante precisamente por eso, porque muchas de las cosas que mi padre me contaba eran muy vívidas y al mismo tiempo muchas eran también incómodas, me generaban sentimientos encontrados, me generaban un cierto, a veces una nostalgia de una época que yo no había vivido, ¿no? Por la despreocupación, por
por una época igual en la que pues cuando eres niño no tienes nada pero te diviertes con cualquier cosa, y al mismo tiempo me producía terror algunas de las historias que me contaba, de cómo la normalidad cotidiana de ese mundo, ¿no? De ese pequeño pueblo como el de tantos otros, visto desde el presente, desde el presente generaba pues eso, una congoja, ¿no? O sea, me desagradaba muchas cosas y tal, y un poco persiguiendo esas sensaciones es lo que yo me di cuenta que ahí había una historia, ¿no? Porque yo creo que una buena historia se construye no desde el regocijo, desde las sensaciones positivas, sino a veces lo contrario, ¿no? Uno tiene algo que se pregunta, que no acaba de resolver, algún conflicto interior, unas sensaciones que te incomodan, y yo creo que ese es un buen camino para hacer una historia. Esa fue un poco la semilla, ¿no? De intentar yo mismo comprender por qué mi padre sintió o vivió, como tanta otra gente, todas esas cosas desde la normalidad cotidiana, pese a que yo mismo pues chocaban por completo con mi sensibilidad, ¿no? Entonces para mí era una forma de intentar, más que juzgar, comprender a aquel periodo y las gentes que lo vivieron. Sí, además es una historia que está como contada con varias historias, que también es como muy, bueno, que retrata situaciones, ¿no? Y bueno, de esta España olvidada también que comentábamos de posguerra. También comentabas ahora el tema de que te incomodaban algunas cosas, y a mí leyendo el cómic también me incomodó sobre todo el tema del trato a los animales, ¿no? Que esta historia está situada, como decimos, hace unos años, pero todavía en algunos pueblos podemos encontrar también un trato bastante diferente a los animales del que solemos ver en televisión, en cualquier sitio. Sí. Sobre todo el tema de los pájaros. Hay un capítulo en el que los niños juegan a apedrear los pájaros. También salen otros animales. Entonces, es la incomodidad de ese capítulo. Todavía hace unos meses que leímos el cómic, pero esa parte es de las que más marcadas me ha quedado, ¿no? De la injusticia, de cómo ocurrían ciertas cosas, ¿no? Ya no solo lo del maltrato animal, sino también psicológico de parte de algunos personajes, y cómo, a pesar de ser cosas que sucedieron hace mucho tiempo, todavía hoy sigue pasando, ¿no? Y podemos seguir viendo. Sí, a mí sobre todo el tema de que se resume con una frase que se decía antes, que es un animal, y ya está, y ahí se queda. Claro, yo creo que también para comprender cómo era el mundo entonces, o sea, para comprender cómo eso formaba parte de la cotidianidad de la gente, hay que comprender que, claro, la gente del campo entendía que los animales eran alimento o bestias de carga, obviamente eran gente pobre, no tenían esa consideración para con los animales, también igual porque no podían permitírselo, porque claro, si eres, yo pienso, toda mi familia paterna pues eran gente del campo y eran gente humilde, y claro, era otro mundo, pero aparte es que es eso, era un mundo que dependía del trabajo de los animales o de los animales como alimento de forma totalmente directa, porque no tenían otra cosa, ¿no? Entonces obviamente choca con nuestra visión del presente. A mí incluso eso, claro, por un lado me desagradaba mucho, incluso me desagradó el tener que representarlo visualmente, el tener que dibujarlo. Hay un momento en que yo me abstraigo un poco, soy capaz de abstraerme más o menos y sencillamente decir, vale, tengo que representar esto de una manera muy fiel, ¿no? Pero claro, cuando tienes que convivir con ciertas imágenes, ¿no? Y tienes que trabajar en ellas, pues hay momentos que dices, esto que estoy representando, tienes dudas, ¿no? Y porque claro, tampoco sabes muy bien cómo lo va a interpretar la gente, ¿no? Pero bueno, yo confiaba en que como yo lo hacía con honestidad y con una curiosidad genuina, o sea, con una manera de intentar esclarecer cómo era aquello, pues entiendo que no lo hago con una actitud de celebración de nada, sino sencillamente con una voluntad de mostrar cómo eran las cosas, ¿no? ¿Te basaste en algunas fotografías del pueblo o de ciertas imágenes para representar en el cómic? Sí, tomé muchísimas fotografías yo mismo de mi pueblo. También pues imágenes encontradas pues desde álbumes de fotos, libros de fotografía de la época, internet incluso para algunas cuestiones concretas. Por ejemplo, hablando por ejemplo del episodio de la caza a los pájaros, cuando la caza con cepo, ¿no? Pues claro, yo no tenía ningún cepo, de hecho ahora son ilegales, no puedes ni venderlos ni comprarlos, pero en internet puedes encontrar algunas fotografías y gracias a eso yo pude documentarme y saber cómo eran, y muchas cosas así, ¿no?
objetos de la cultura popular, objetos que eran, pues eso, que estaban que eran habituales encontrarlos en aquella época, que también aparecen bastante en Ronson, también los encontré gracias a internet. Entonces todo eso al final iba de algún modo conformando el universo gráfico el que yo me nutría, ¿no? Yo me nutro siempre de imágenes preexistentes, claro. Sí, te quería preguntar también por estos elementos gráficos. Ahora entramos también en el color y tal, pero ahora que estás comentando estos objetos, también nos ha gustado mucho, nos hemos fijado en, por ejemplo, las marcas que aparecen, o por ejemplo hay una cajetilla de cerillas, ¿no? Que nos hacen dudar. Yo incluso ahora me acuerdo que yo busqué en Google a ver si existía una de las marcas que aparece, y también la representación, que no sé por qué me da que eres diseñador gráfico o tienes ahí dentro algo y que disfrutas haciendo eso, porque se ve, o sea, dan el pego totalmente como si fueran de la época, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este. Sí, la verdad es que eso hay gente que lo ha visto, pero no mucha gente, y es algo que yo pensaba que iba a ser como muy evidente, de que hay un montón de objetos que yo he representado, que son ya imágenes en sí, ¿no? Tú coges una cajetilla de un tabaco, ¿no? Y es una imagen gráfica, o coges un cartel de cine, o un librillo de papel de fumar, cosas por el estilo, una caja de caramelos Solano, ¿no? Y me encanta el diseño gráfico, efectivamente. De hecho, claro, yo pues me nutro también bastante. Todo lo que hago por ejemplo, el propio diseño del libro, pues todo eso es porque acumulo muchísimo material gráfico. Me gustan las portadas de libros de antaño, diseño de objetos, del packaging, en fin, de todo tipo de objetos de antaño que eran de la cultura popular. Y me gustaba como capturarlos, o sea, como pasarlos por mi trazo, digamos, ¿no? Ni siquiera como retorcerlos, cambiar mucho, sino intentar capturarlos, pero llevarlos a mi universo gráfico. Y por eso hay tantos que aparecen y he intentado poner el máximo cuidado. O sea, no me he inventado ninguno, están todos muy bien documentados. Vale. Es que me ha recordado también a dibujantes como Seth, que no sé si lo sigues, me encanta que también Seth, tiene ese amor al diseño y al producto, ¿no? Y al diseño de logos y tal. Sí, yo simpatizo también mucho con... A mí me encanta Seth, lo considero una gran influencia para mí. Y ese amor por esos objetos, ¿no? Que son objetos al final de consumo, de desecho, ¿no? De la cultura popular, porque obviamente un librillo de papel de fumar estaba diseñado para gastarlo y tirarlo a la basura, ¿no? Pero para mí muchos de esos objetos tienen más belleza que algunas obras ya como artísticas, ¿no? O sea, yo encuentro más belleza en algunas de estas cosas. Y hablando de diseño, en el diseño de la edición, ¿tú dijiste quiero la edición así o fuisteis todos un poco con la editorial, con Outsider, vosotros? Aprovecha para describir un poco cómo es la edición, porque es en tapa dura pero porosa. Tiene como el lomo que es un poco, de tela, pero es, ¿cómo se le llama esta encuadernación? Sí, es como holandesa, ¿no? Holandesa, y también la impresión y los colores que has usado tanto para la portada como el interior, que el cómic es, creo que son 4 colores, bueno, es como en blanco-negro, hay como un color, que ahora nos dirás tú qué color, porque yo soy daltónico, y un poco, como escala de grises también, sí, ¿no? Bueno, efectivamente... Y sobre todo las páginas también, que van en tiene un forma troquelado. Troquelado. Sí, la verdad es que tiene bastantes particularidades a nivel de producción el libro. En realidad esto todo es pues trabajo conjuntamente con mi editor, con Nata Lasalle de Outsider Comics, que él es un gran experto en aspectos de producción y suele tener ideas muy brillantes, ¿no? Que a mí no se me habrían ocurrido. Yo quisiera atribuírmelas, pero no, sería injusto. Y bueno, lo del color, efectivamente lo que comentabas, ¿no? El cómic está impreso en 2 tintas, en un negro y una tinta así como un color ocre. Y bueno, elegí ese color, me costó un poco encontrarlo, pero al principio yo pensé en hacerlo en blanco y negro y en tonos grises, el cómic, y por sugerencia de mi editor precisamente me dijo, yo creo que igual deberías buscar algún otro color para darle un toque llamativo. También me di cuenta de que, claro, el color tiene es un elemento narrativo más, proyecta sensaciones en el lector, y entonces intenté encontrar un color que evocase el periodo, ¿no? Que remitiese un poco a la imaginería fotográfica, también el paisaje que reproduzco en la obra. Y luego con respecto a la producción del libro, como decías, pues es tapadura, pero es en cartón crudo, sin recubrir. Y está serigrafiado en tinta blanca y en tinta negra. Entonces tiene este aspecto, y con la encuadernación holandesa
queríamos un poco darle un aspecto como rústico, como de objeto muy cuidado, precisamente lo que hablamos antes de los objetos de la cultura popular de desecho, ¿no? Que eran objetos, tuvieras un librillo de papel de fumar de la época o incluso una fotografía antigua que tenían ese troquelado alrededor. Eran toques muy modestos porque no eran cosas lujosas, eran cosas que pudiesen tener un coste mínimo de producción, pero que le daban un aspecto distintivo y un cariño, ¿no? O sea, un aspecto para mí humano, ¿no? Que a veces yo creo que con el mundo digital de hoy en día a veces se pierde, que parece que todo es como de muy sintético, muy de plástico, y queríamos eso, que tuviese un poco pues este aspecto de casi como de álbum familiar, una sí, cosa como un íntima. álbum de fotos antiguo que te Sí. encuentras en el cajón en Eso casa de es. tus padres. Así es. Sobre todo también que se disfruta en todos los sentidos, ¿no? Porque la lectura, al tener este troquelado en las hojas, cada vez que pasas el papel, Sí. ahí hay un disfrute que también se está olvidando un poco, sobre todo grandes editoriales que imprimen en papel barato y a lo mejor no apuestan tanto para esta experiencia Sí. de leer un cómic. Como bien decías, en Outsider o otras editoriales como Fulgencia Pimentel apuestan por estas ediciones un poco más cuidadas, que también te diré, a los pececillos estos estos pececillos que hay en las bibliotecas que se comen, ¿cómo se llama? Pececillo de plata, ¿sabes? Ah, sí, los bichillos, los bichijos. Les aquells. encanta el cartón. Les encanta el cartón les encanta. Estas ediciones son las primeras que se comen. Entonces habrá que recomendar a los lectores que pongan en una funda de plástico Sí. su ejemplar de Ronson. Algo así, algo así. Sí. I després fas tot el còmic i tal, li ensenyes als familiars, se'l miren, quina és la reacció dels familiars? Perquè a mi Sí. em té encuriosit. Sí, pues yo tenía mucho miedo, de hecho, mientras lo hacía, mi padre sabía que lo estaba haciendo, que me estaba inspirando en sus conversaciones con él, básicamente, en grabaciones que había hecho muchas veces sin que él lo supiese, y claro, porque yo quería como, cuéntame cosas pero sin sentirte entrevistado, ¿no? Porque cuando estás siendo entrevistado igual, pues te cortas un poco, ¿no? Y tenía mucho miedo, o sea, de hecho, pues creo que le di a leer solo un par de páginas de todo el libro y luego ya hasta que no estuvo terminado, además impreso ya en papel, en el formato definitivo, no lo leyó claro, tenía mucho miedo porque igual puede ser mi peor juez, ¿no? Puede decirme, no, has falseado la realidad, no, pero se emocionó muchísimo, le gustó, lo ha leído un montón de veces ya y claro, se siente muy retratado, pero no solo él, sino la gente de mi familia o la gente de mi pueblo. Yo creo que se reconocen y aparte ellos concretamente incluso pueden reconocer algunos enclaves reales, ¿no? En los que me he basado, algunas calles del pueblo, el cementerio, cosas así. Entonces les resulta como más cercano todavía que a lo mejor a otros lectores. Entonces eso fue muy emocionante para mí, claro. Ahora que has dicho el cementerio, la historia del cementerio, que lo mueven de sitio, a mí me dejó bastante impactado, ¿no? Porque están ahí jugando los niños y de golpe, venga, un fémur, una calavera, Sí, sí, lo sí. llevas. Incluso también lo que decíamos de sentirse representado con estas historias, yo que no he vivido la posguerra, pero también me sentía representado también en muchas, porque la historia que se explica, sobre todo centrada en un chaval que pasa bueno, es la adolescencia, ¿no? Es de volverse un poco adulto y también se puede sentir representado cualquier persona. Quería preguntarte también un poco de estilo de dibujo y cómo trabajas. Tengo por aquí también la revista 11, que Sí. es una revista que ha publicado ahora Outsider, celebrando su 11 aniversario y que recopila historias de varios autores y autoras que han publicado con la editorial. También se incluye una tuya Sí. que con homenaje total al cine negro. Bueno, Sí. ahora nos cuentas, y también este estilo que creo que te pega mucho y que se ve un poco del que bebes también, cincuentero, de estilo de dibujo. Bueno, pues si nos quieres comentar un poco, a ver, que también veo mucho de autores americanos indies como Daniel Klaus, Sí. pero también, bueno, que al final también acaban bebiendo de los 50, ¿no? ¿Esto? Sí, es verdad. Yo he bebido muchísimo de toda esa generación de autores del cómic alternativo americano. Comentabas antes a Seth, Chester Brown, Joe Matt, Daniel Klaus, Chris Ware, Charles Barnes. Todos esos para mí los he leído y yo creo que me han influido bastante. Y efectivamente sí, esta historia de 11 es como... Bueno,
un poco siguiendo el espíritu así un poco irreverente, libre de Outsider, ¿no? De podéis hacer lo que os dé la gana. Y dije, bueno, voy a hacer, tengo la ocasión de hacer una historieta igual un poco más experimental, un poco más loca, un poco pastiche, ¿no? Y a mí que me encanta el cine negro, entonces, pero también me gusta mucho el flamenco. Entonces dije, son dos cosas que parece que no tengan nada que ver, pero para mí, en mi universo mental, tienen mucho que ver. O sea, hay muchos temas y la forma de abordarlos que tienen un punto en común, ese romanticismo a veces como muy exacerbado. Muy sentido, ¿no? Muy sentido, Sí. ¿no? Esas pasiones desbocadas, ¿no? Bueno, me río, pero en realidad me lo tomo totalmente en serio, ¿no? Porque son, de verdad, y aparte formalmente, bueno, en fin, hay algo ahí como un espíritu para mí en común, ¿no? Y pensé, ¿qué pasaría si los mezclo? Entonces, bueno, esta es una historia que bueno, está contada con el lenguaje visual del cine negro, claramente, pero todos los diálogos y los textos son coplas flamencas. Y entonces me parecía que era una forma interesante como de hacer ahí como un mashup, ¿no? Sí. No, muy chulo. Y también por comentar algunas otras publicaciones que estás haciendo ahora, en el diario Ara hemos visto que te has puesto en plan western, ¿no? No sé si te gustan mucho los géneros, Sí, pero sí, de sí. cine negro a western, ¿no? Total. Que creo, no sé, he leído una página que era muda, no sé si... Sí, son sí, las- sí. Hice 4 entregas. Tengo la intención de en un futuro igual expandirlo, hacer más páginas, ¿no? Y recopilarlas. Pero sí hice 4 entregas. El personaje este que se llama Sheriff Hazelwood. Y es un western mudo, o sea, de algún modo es un homenaje al western, como referencia al western, obviamente utilizando los códigos, muchos de los códigos del western, pero es un western de humor así un poco cafre, en el que hay un personaje que es como un antihéroe, bueno, un cabronazo, y efectivamente Sí. es todo mudo, entonces veo mucho del cómic también de prensa americano. Bueno, no sé, cuando lo planteé, se lo planteé a Xavi Serra, que es quien lleva la sección esta del cómic de Ara, Sí. y le comenté, es algo así como una mezcla entre el personaje de 1280 almas de Jim Thompson, pero como dibujado por Otto Soglow, que era uno de los clásicos. Ostras, Otto Soglow, Entonces mola era mucho. como, para que te hagas Sí, una sí. idea, es como si mezcla, que luego no es ni una cosa ni la otra, pero bueno, Bueno, pero tiene un sí. punto así, ¿no? Y me divertió mucho, me gusta mucho trabajar con géneros. Y me gusta mucho siempre plantearme algún reto distinto, o sea, no hacer siempre lo mismo, como igual no es muy no es lo mejor comercialmente para un autor, que lo mejor siempre te dicen, no, hazte un estilo, no, cultiva un estilo y aférrate a él, ¿no? Pero a mí me gusta justo lo contrario, a mí me gusta jugar y probar cosas nuevas, y en este caso me planteé el reto de voy a hacer cómics autoconclusivos de una página, a todo color, western, con un lenguaje muy cartoon y encima mudo, ¿no? Era un reto complicado y la verdad es que ha sido muy divertido, quiero hacer más. Bueno, es darle la vuelta al género. Sí. También me recuerda un poco, no sé si lo has leído, a Sammy Harkham, el autor de La sangre de la Virgen, sí. que también un cómic muy interesante, Sí, me que gustó recomendamos. Y ya que estoy con recomendaciones, tenemos el Bufa Test, que es un pequeño test que hacíamos antes y que hemos olvidado las preguntas, pero sí que nos sabemos. Alguna li podem fer. Alguna li podem fer, sí. Un còmic que nos quieras recomendar. Un cómic que os quiera recomendar, mira, pues el último que he leído, además lo he leído viniendo para acá, ha sido El Designio de Javier Pérez Andújar y Laura Pérez Bernetti, que acaba de publicar hace nada Outsider. Es un cómic que me ha gustado muchísimo, la verdad. Además también con una edición muy cuidada, transcurre en una Barcelona así un poco sui generis, los bajos fondos, personajes enigmáticos. Además, me gusta mucho cómo maneja el lenguaje. Se nota que Javier Pérez Andújar, aparte de escritor, ha sido muy lector de cómic. Hay muchos juegos del lenguaje que a mí me remiten mucho a los tebeos de Bruguera y cosas así. Y es un cómic muy particular que me ha gustado un montón. ¿Y cuál fue el cómic que te hizo despertar las ganas de ser tu autor de cómics? Uf, la verdad es que sí. Desde que soy niño y me gustan los cómics, siempre he tenido como impulso por dibujar. Yo recuerdo los primeros cómics que me apasionaron locamente y que yo copiaba y imitaba y tal, eran Mortadelos. O sea, que es lo menos original que puedes decir, pero yo creo que... Es que nos ha pasado a muchos. Yo creo que es lo que hay, ¿no? Porque además yo me crié en un pueblo muy pequeñito como el que retrato en Ronson, en la provincia de Cuenca, en la serranía baja de Cuenca. Entonces ahí no había cómics, solo había pues un kiosco, o sea, la que tenía mi tío además,
y ahí podías encontrar 4 cómics, no había más. Entonces yo empecé a leer cómics más abundantemente pues cuando ya era adolescente. Pero sí que había mortadelos, había pues algunos Asterix, cosas así muy típicas. Y todos los de ediciones B entonces, ¿no? En los recopilatorios de Mortadelo o los pequeños álbumes en tapa blanda y tal, eso sí que leía un montón y la verdad es que me apasionaba y los copiaba y me pasaba horas y horas. Y luego también, pues por supuesto, algunos también de Dragon Ball, cosas por el estilo. No tiene nada que ver con lo que hago ahora, pero eso fue mi inicio. I propers treballs Buah, pues... que se puedan explicar. Sí. Bueno, tengo un proyecto de hacer un libro así como una novela gráfica complementaria a Ronson. Es decir, que mi idea es que no sé, que cualquiera la pueda leer sin haber leído Ronson, que no sea como una parte 2 ni nada por el estilo, pero que protagonizada por el mismo personaje, pero en un periodo distinto. O sea, que transcurra ya en los años de la transición, sobre todo, bueno, en la adolescencia del personaje, ya fuera del pueblo, digamos, toda la vida fuera. Y que aborde, pues por supuesto, temas completamente diferentes, porque bueno, mi padre pues también estuvo interno en un colegio de curas y luego ahí hay pues chicha, ¿eh? Ahí claro, que... hizo la mili también. Hostia, Como, sí, ¿no? sí. Entonces, y luego además pues digamos que frecuentó mucho el mundo de la noche ahí en Valencia, justo los años de la transición. Que es una Valencia, o sea, una ciudad, bueno, como pasa con todas las ciudades, que era un mundo completamente diferente al que conocemos hoy, ¿no? Que ahora es todo el casco antiguo de las ciudades suelen ser como lugares turísticos así muy explotados, pero entonces era un mundo completamente diferente. Y tengo ahí pues muchas historias y bueno, también un poco abordar, porque aquí en Ronson abordo la memoria del mundo rural, pero me parece que también, o sea, me interesa mucho también las ciudades, ¿no? Y cómo hemos transformado las ciudades y qué noción tenemos de ellas en la actualidad y cómo las contempla alguien que haya visto la misma ciudad durante mucho tiempo, ¿no? Y haya visto cómo cambia. Como un despertar, ¿no? Sí, algo así. Claro, sería, tal y como yo lo veo, pues claro, un tono muy distinto, porque obviamente... Bueno, tan distinto como puede ser la juventud de alguien a la infancia, ¿no? La inocencia de la infancia ¿no? A la picaresca de la adolescencia. Exactamente. Justo, esa es la palabra. Muy bien, pues yo creo que con esto acabamos, ¿no? Te volvemos a felicitar por este premio Miguel Gallardo Autorrevelación, ahora lo he dicho bien. Sí, claro. Y nada, esperamos seguir leyéndote porque nos gusta mucho lo que haces y muchas gracias. I hasta la setmana que viene, fins la setmana que ve, bufacanyes. Adéu-siau, bufacanyes. Gràcies.